Bueno, muy buenos días. Pues muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Santiago Arango, para los que no me conocen. Y voy a hablarles de una revisión de experimentos de laboratorio en ambientes complejos y dinámicos. Vamos a hacer una presentación de, digamos, algunos de los diseños que hay en la literatura, a presentar algunos de los métodos que se utilizan, qué tipo de metodologías se usan y los resultados. Esta presentación de antes que la tenía así, pues me disculpan por tenerlo en inglés. Voy a tratar de todas formas en la explicación y en la presentación ir aclarando, digamos, algunos términos que están en esto. Bueno, entonces, este es más o menos como un recuento de lo que vamos a hacer. Voy a hablar un poco de experimentos de laboratorio, mostrando la historia, pues empezando un poco por la historia y por una descripción pequeña de cuál es el método de experimentos de laboratorio desde una manera, digámoslo así, más formal de qué es esto. Luego seguimos con diseños y resultados. Entonces ahí, cuando hicimos esta revisión, la idea era como ver que, digamos, experimentos desde laboratorio en toma de decisiones se han hecho desde muchos aspectos, de muchas formas, y tratar de mostrar, digamos, una clasificación que hice yo, atreviéndonos, digamos, a poner los experimentos de dinámica de sistemas como digamos aparte, pero no son más que muchas veces un subconjunto de los casos anteriores de economía y psicología. Entonces, sin embargo, pues voy a presentar, digamos, una revisión bibliográfica de lo que se presenta en economía, de lo que presenta en psicología, mostrando, digamos, algunas de las principales diferencias entre un caso y el otro, y mirar los experimentos de dinámica de sistemas, cómo pueden tener, digamos, que una relación directa con estas dos disciplinas. Y al final, pues vamos a dar algunos comentarios finales. Bastante amplia, digamos, en toda la construcción de la ciencia, de los conocimientos teóricos que tenemos hoy. Vemos pues como desde, pues inicialmente, pues cuando hablamos de Aristóteles, Platón en viejos tiempos, no se concebía la ciencia necesariamente experimental, y fue en los tiempos de Galileo y Bacon donde empezaron, digamos, las leyes de la derivación de las leyes físicas, pues, particularmente Galileo, cuando trataba de explicar el movimiento planetario por medio de planos inclinados y movimientos de objetos redondos de bolas, como tratando de explicar precisamente todo el movimiento planetario. Y esas eran unas de las, pues al principio, digamos, los primeros experimentos que se hicieron. Y Bacon, pues este es conocido más en química, que empezó a hacer experimentación con materia, inicialmente con materia muerta, ¿sí? Luego, pues en los 800 empezaron, digamos, los experimentos más representativos de biología. Cuando me refiero, digamos, a estos acontecimientos, digamos, cuando empezaron, ¿sí? Pues estamos diciendo que leyes de física se estudian más o menos desde ese tiempo, históricamente ya han seguido. De la misma manera como tenemos experimentos en ciencias sociales hoy en día, desde más o menos los años 50, inclusive antes, y han seguido. Entonces, pues Mendel y Pasteur, que hicieron pues ya experimentos en biología, ya con materia viva, ¿sí? Esto estamos hablando de los 800. En 1900 comenzaron como a estudiar inicialmente el comportamiento de animales, cómo se podían observar ciertos patrones de comportamiento que ya vienen siendo como más como experimentos en términos de comportamiento, inicialmente con animales, y después comenzaron a estudiar un poco más el comportamiento de personas desde el lado de la psicología. Y pues hoy en día, luego de los 50, pues los 50 es inclusive antes,
empezaron ya los experimentos de, básicamente de laboratorio en economía, ciencias políticas, y ahí entramos, digamos, nosotros relacionados con nuestra comunidad, que son relacionados como con este mismo tipo de laboratorios de análisis de decisiones. De los primeros experimentos de economía fue bien interesante. De hecho, era como, digamos, tratando de rebatir las teorías económicas, mostrando que los mercados eran muy irregulares y tenían demasiadas características, y fue pues un economista muy interesante, como en los años 30, 40, que puso a todo el mundo a negociar en un salón de clase con bienes artificiales, ¿sí? Y creo que es algo que ya uno más o menos puede ir imaginándose, uno puede ir desarrollándolo más adelante. Entonces, como les decía, digamos que nuestra área de enfoque de mayor, digamos, atracción pues para esta audiencia es esta, cuando miramos pues el análisis de decisiones de comportamiento en sistemas sociales. Entonces, pues es, digamos que como mostrando una historia de la experimentación, miremos un poco de qué es lo que estamos hablando, que muchas veces, digamos, nos saltamos los formalismos a la hora de hacer los laboratorios de experimentación. A ver, es como si uno tuviera, si uno está probando, por ejemplo, una píldora o una pastilla o una hoja de una planta X y quiere ver si funciona. Pues uno puede empezar a dar a todo el mundo, puede empezar a ver por aquí, por allá, pero si no hace uno, digamos, las cosas controladas, que uno sepa que una cosa lleva a la otra, que uno pueda tener control de las variables, muchas veces no le va a quedar tan claro, o va a requerir de demasiado trabajo para ser más eficiente en la identificación de explicaciones apropiadas. Entonces miremos bien qué es un experimento. Entonces es importante esto. Cuando tenemos experimentos de muchos tipos. Hacer una simulación en computador es hacer un experimento de simulación. En este caso, lo que estamos mirando son decisiones en toma de decisiones humanas. Decisiones en toma de decisiones humanas. O sea, las decisiones que nosotros tomamos en ambientes particulares. Estas van a tener las siguientes características. Una, este tipo de metodología tiene siempre un objetivo, ¿sí? Un objetivo, y asociado a este está un pago. O sea, la gente tiene una motivación, o sea, una función objetivo claramente definida, y en función de esa función objetivo va a tener un pago que va a ser contingente a ese objetivo. Este punto, digamos, es bien interesante hacerlo, debido a que puede ser muy, digamos, particularmente hoy en día existen muchos juegos, muchos experimentos de alguna manera, que no son, digamos, de este tipo tan directamente, sino que son los que llamamos juegos de rol, en donde, por ejemplo, las personas juegan a ser, por ejemplo, el rey. Entonces, ¿cuál es el objetivo del rey? Pues ser rey, ¿sí? Entonces, ¿el rey qué hace? No, pues, recoger impuestos, cobrarle a la gente, llevarle una cosa, llevarle la otra, etc. Entonces, miremos que los experimentos en toma de decisiones siempre tienen, vamos a pensarlo con un objetivo particular, y basados en ese objetivo particular va a haber un pago que sea contingente a ese objetivo, un pago contingente a ese objetivo. El segundo elemento que vamos a tener es este de restricciones. Para nosotros en dinámica de sistemas, las restricciones siempre son las características del sistema, ¿sí? Las restricciones vienen siendo, digamos, todo ese conjunto de reglas, esa parte en donde se mueven los participantes que están haciendo, o digamos, tratando de lograr el objetivo que se les ha planteado. Seguidamente lo que tenemos es el comportamiento, o sea, dado el objetivo, dadas las restricciones de movimiento y cómo se pueden mover ellos,